swords into plowshares. Their swords we turned into mezuzah. So we're fixing it here. Estamos aquí en una zona de alta tecnología de Jerusalén. Israel es una potencia de tecnología e innovación. Tenemos intereses comunes, ya lo sabes. El presidente Peña es un hombre de economía. Él entiende todo el potencial. Pero cuando miras por aquí, esto es el producto de la revolución del libre mercado que introducimos aquí. Y si viniste aquí hace unos años, no había nada más que estas colinas. Estas son las colinas que hace 3000 años el rey David proclamó: Jerusalén es la capital de Israel. El himno nacional que acabamos de escuchar habla sobre el sueño del pueblo durante unos 2000 años de regresar a Jerusalén y restablecer Sión, nuestro hogar nacional, nuestra soberanía, nuestro país. Y eso fue visto como algo imposible, donde en algún tiempo la gente fue exiliada de nuestra tierra. Muchas personas fueron exiliadas de sus tierras en la historia. La mayoría de ellos desaparecieron, casi todos desaparecieron. Pero nos negamos a desaparecer y teníamos esa fe vinculante y esa oración y ese deseo de regresar a Jerusalén. Así que los judíos alrededor de todo el mundo y sus diversas diásporas dijeron: el próximo año en Jerusalén, el año que viene en Jerusalén. Y regresamos, primero en pequeñas cantidades, luego en mayor número. Entonces tuvimos que luchar para sobrevivir, ya que las diásporas estaban siendo borradas por la U. Aquellas que buscan borrar el pueblo judío siguen cambiando, pero es un fenómeno constante. Pero lo que pasó cuando establecimos nuestra capital, nuestro país y nuestro ejército fue que pudimos contraatacar. No solo estábamos luchando por nuestros propios valores, sino que estábamos luchando por los valores de la civilización contra la barbarie. Pero como usted señaló en su gran discurso de ayer, existe una simpatía básica entre nuestro pueblo y el pueblo de Paraguay. Y hay que conocer la historia de Paraguay para entender por qué es tan común. Porque ustedes también son un pueblo pequeño. Ustedes también están acosados por grandes potencias. Ustedes también sufrieron el espectro de la aniquilación. Nosotros sufrimos el Holocausto. Ustedes sufrieron una aniquilación masiva. Ustedes no perdieron la fe, no desaparecieron. Ustedes se mantuvieron y creo que este es un deseo de ambos de apoderarse del futuro, crear este progreso para crear beneficios para la humanidad, que es lo que se ve en este edificio. Se combina con el entendimiento de que tenemos un patrimonio y un compromiso con nuestro pasado y nuestro futuro que trasciende el tiempo. Creo que la historia de Israel, que está representada aquí por esta embajada, es que tenemos esta capital eterna durante 3000 años, y no fue la capital de nadie más. Es la corrección de una distorsión histórica, lo cual es sorprendente. Reconoces la verdad aquí. Jerusalén es la capital de Israel. Siempre será la capital de Israel. Será la capital indivisa de Israel. Eso nunca cambiará. Esto es un hecho y tú lo reconoces y nosotros reconocemos el hecho de que hablas y defiendes eso. Debido a los valores comunes, creo que la historia de Israel es una parábola para todas las naciones, porque si el pueblo judío fue capaz no solo de sobrevivir, sino de vadear el río torrencial entre la aniquilación y la salvación, para reconstruir nuestra vida aquí y reconstruir nuestra capital, para hacer una potencia próspera y un innovador próspero para la humanidad, esto significa que hay esperanza para todas las naciones del mundo. Y la única nación que abrazamos con gran amistad, gran simpatía y gran amor es Paraguay. Gracias por venir aquí. Gracias por abrir la embajada en Jerusalén. Señor Primer Ministro, es para mí un gran privilegio tomar esta decisión. Te conocí la primera vez que visitaste a América Latina y me impresionó tu fuerza con tu compromiso, con tu determinación. Sí lo recuerdo.
Me alegro mucho de ver que durante el tiempo que fui ministro de Hacienda del gobierno de Paraguay, tomó una decisión muy audaz, una decisión muy ambiciosa para abrir la Embajada de Paraguay en Jerusalén. Me entristece mucho un par de meses después, cuando una nueva administración, impulsada principalmente por la venganza, una venganza interna que nada tenía que ver con el pueblo de Israel, decidió reubicar hacia atrás. Estoy feliz de que esto esté ocurriendo en este mismo momento que vive el mundo, donde mucha gente habla, pero no mucha gente actúa. Entonces, para nosotros no solo es decir, sino actuar. Es muy importante, señor primer ministro, y en nombre de todo el pueblo de Paraguay estuvimos con usted, estamos con usted y estamos con el pueblo de Israel para siempre. Muchas gracias. Decidido estoy aquí a expresarte lo que siento, que sin ti no sé vivir. Nada es igual si conmigo tú no estás. Quiero contemplar tu gloria, tu belleza y majestad. Anhelo vivir así por ti, Jesús, desesperado por amarte un día más. Déjame sentir tu amor cada minuto, déjame amarte por siempre y cada día, Señor. Jesús. Vengo ante ti a postrarme a tus pies con el corazón rendido para darte adoración. Si con